soltanto Don Bosco. Tu sei successore di Don Bosco, no? Per cui a nome dell'Assemblea io ti domando se accetti. Hoy sí que necesito hablar en español, ¿eh? Bueno, de verdad que me abandono en el Señor. Le pedimos a Don Bosco y a María Auxiliadora que nos acompañe, que me acompañe. Cuento con la fraternidad de mis hermanos aquí y en la congregación y desde la fe acepto. Con estas palabras, en marzo de 2014, don Ángel Fernández Artime se convirtió de la noche a la mañana en portada de todos los medios eclesiales. ¿Quién es el cardenal Ángel Fernández Artime? Nació en Luanco, un pueblo costero de Asturias, un 21 de agosto de 1960. Él cuenta cómo una señora mayor que pasaba las vacaciones en su pueblo trabó amistad con sus padres. Él tendría unos 11 años y aquella turista les dijo un día: «Este niño tiene que estudiar». De esa forma, la idea natural de continuar la tradición familiar como pescador fue desapareciendo. Ero pronto per studiare medicina. Ho lavorato con papà 6 anni nel mare, porto il mare nel cuore e questo viene il mistero. Estudió 7 años en un colegio salesiano y volvió a casa con la idea de estudiar medicina, pero como él mismo narra, algo le pasaba por dentro hasta que supo ver claro que tenía que entrar en el seminario y lo hizo con los salesianos. Fue ordenado sacerdote en León el 4 de julio del año 1987. Es licenciado en Teología Pastoral, Filosofía y Pedagogía. Prácticamente transcurrió toda su vida sacerdotal en España, entre Avilés, Orense como director de colegio y en León como provincial de la congregación, hasta que en el año 2009 fue destinado a Argentina, donde conoció y trabó amistad con el entonces cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Un hombre que se distinguía por la sencillez, por ser muy sobrio, por ser muy austero, por ser muy cercano. Yo siempre narro este hecho. Se le hacía una llamada allá a la casa y estaba reunido, no podía, decían en secretaría, tranquilo que en un momento cuando él pueda le llama. Era riguroso. A la media hora, a la hora, tenías la llamada del cardenal que te decía, ¿cómo estás? En el año 2014 salió elegido rector mayor de los salesianos y 6 años después, en 2020, volvió a salir reelegido. Un rector mayor salesiano puede serlo por un máximo de 2 mandatos, 12 años. El 9 de julio de 2023, el Papa anuncia durante el Ángelus que don Ángel Fernández Artime será elevado a cardenal. Ángel Fernández Artime, rettore maggiore dei Salesiani. La noticia fue un auténtico terremoto para la familia salesiana, pero también retumbó con fuerza en el ámbito católico, pues en don Ángel confluyen varias particularidades. Ha sido nombrado cardenal sin ser obispo, es algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Aún no se sabe ni el día ni el lugar en que recibirá la ordenación episcopal. Es el primer español en ocupar el cargo de rector mayor de los salesianos, el 10º sucesor de San Juan Bosco. En toda la historia de la Iglesia, es el primer superior de congregación religiosa que ha sido nombrado cardenal. Y por obediencia al Papa, él y toda la familia salesiana adelantarán el próximo capítulo general para nombrar un nuevo rector, y por estricta obediencia al Papa, en julio de 2024, don Ángel dejará de ser el rector mayor para pasar a algún destino que solamente el Papa Francisco conoce. Unas semanas antes del nombramiento, en el mes de junio, falleció su madre, Isabel, a los 87 años. Don Ángel tiene una hermana. 3 días después de la noticia de ser elegido cardenal, escribió una carta a toda la familia salesiana. Después de la inesperada noticia, ante todo para mí, en la que el Santo Padre, Papa Francisco, anunciaba también mi nombre en 21 personas que había elegido para ser creados cardenales de la Iglesia, se habrán sucedido en miles de personas la pregunta: ¿y ahora qué sucede? ¿Y cómo queda la congregación en un futuro próximo? Podéis comprender que esas mismas preguntas me las he hecho yo, al mismo tiempo que presentaba al Señor en la fe este don.
para a continuación detallar las respuestas que el Papa Francisco le había dado. El resumen más importante es que en el año 2024 don Ángel dejará de ser el superior de los salesianos y pasará a servir de otro modo a la Iglesia. Los salesianos son uno de los pilares de la evangelización y educación católica en el siglo XXI. Cuenta con más de 14.000 sacerdotes y cerca de 500 seminaristas en la actualidad. Tiene presencia en 134 países. Aporta 114 obispos, 11 cardenales, 5 de ellos en edad de participar en el próximo cónclave. Más de 300.000 personas entre miembros religiosos, sacerdotes, monjas, laicos comprometidos y personal al servicio del carisma de Don Bosco para educar y evangelizar a la juventud. ¿Cómo es don Ángel Fernández Artime? Es un hombre lleno de optimismo, alegre y con mucha esperanza. Aterrizado a la realidad, se duele con el dolor de las personas, se entusiasma con los jóvenes y sobre todo cuando ve que han encontrado el sentido de la vida y mucho más si ese sentido lo han descubierto en Dios. Es un sacerdote salesiano creativo. Impulsó hace más de 20 años la Fundación Juan Soñador, inspirado en los sueños de Don Bosco. No ha escrito libros, pero sí artículos de índole educativa. Y desde que es el superior mayor ha abierto de par en par las puertas de su casa y de su vida. En el año 2015 se publicó en España un libro entrevista que fue presentado en Madrid y recientemente otro libro donde se narra un año entero junto a don Ángel a través de sus viajes para dar a conocer la espiritualidad salesiana. Se presentó en Roma. Es una persona que conecta con todas las edades. Abierto y disponible en entrevistas, aflora un carácter diplomático a la hora de responder preguntas incómodas. Sin embargo, sus respuestas son concretas y sinceras, al estilo del Papa Francisco, pero con su sello personal propio. Denuncia las grandes lacras sociales del mundo de hoy. Como tantas organizaciones de la Iglesia Católica, la suya también entona el mea culpa con casos de abuso sexual que han salpicado a la congregación y preguntado sobre esta cuestión en la Iglesia, ¿cómo responde? Con rotundidad. Una sola víctima ya es un drama, un escándalo y no debería ocurrir, pero a la vez denuncia que se ponga el foco de este drama solamente en la Iglesia Católica y expresa que no entiende por qué nadie denuncia que el 30% de los abusos sexuales en todo el mundo se da en el ámbito familiar. Eso es dramático, dice, y ocurre a todos los niveles, da igual la clase social. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Y así en tantos temas, don Ángel los aborda con conocimiento de causa y profesionalidad. Estos últimos 9 años los ha pasado viajando por todo el mundo. 134 países, son muchos, para gobernar a una institución que es la segunda con mayor número de sacerdotes y miembros en el mundo, tras la Compañía de Jesús. El cardenal Fernández Artime se defiende bastante bien en idiomas. Durante la JMJ en Lisboa demostró que no le frena expresarse en inglés, italiano, francés y portugués. Sus pasiones son las mismas que las de Don Bosco: Dios, amor por la vida, el Evangelio y sobre todo la juventud. Los jóvenes son su pasión. Su conocimiento sobre la realidad de los adolescentes y jóvenes es profundo. Hace unos años escribió un artículo donde apuntaba unas verdades que resuenan. Su corazón es el mismo y siempre. Tienen derecho a tener voz propia y palabra. Un joven nunca es un problema, siempre es una oportunidad. En el argot salesiano existe un término, el aguinaldo, que viene a ser algo así como el lema o el programa espiritual del año para la familia salesiana. El 28 de julio de 2023 se publicó el aguinaldo para 2024, donde don Ángel pone el foco en los sueños de San Juan Bosco. En 2024 se cumplirá el 200 aniversario del primer sueño del santo cuando tenía 9 años. Es sabido que Dios, como a San José, guió de forma especial al santo de Turín mediante sueños desde que era un niño. Algunos de estos sueños llegó a comprenderlos solamente al final de su vida. El aguinaldo de 2024 es motivador, precioso, válido para cualquier creyente, sea o no de la familia salesiana. El sueño que hace soñar, un corazón que transforma a los lobos en corderos. Desconocemos si es una premonición o una inspiración de Dios, teniendo en cuenta los momentos de dificultad y confusión que atraviesa la Iglesia Católica. Como dice la carta del apóstol San Pedro, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar.
El próximo cónclave contará con la participación de un hombre abandonado a la providencia y que practica la obediencia, don Ángel Fernández Artime, un cardenal español que podrá aportar la profundidad de su conocimiento tanto de la Iglesia como de la sociedad actual, su entusiasmo y esperanza ante un mundo ahogado y que sin saberlo clama a gritos por volver a poner al Dios eterno en el centro de la vida y de cada ser humano. Queremos seguir siendo profundamente hombres de Dios, religiosos, místicos en el espíritu, como hemos dicho, en el lenguaje más propio nuestro. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.